3 entonces de lípidos. Lo primero que hay que decir de los lípidos es que nos forman polímeros. Por ejemplo, los glúcidos forman polímeros porque se van repitiendo el monómero varias veces y va quedando entonces formado el polímero por uniones entre los monómeros. Pero acá ellos no tienen polímeros. O sea, tienen estructuras grandes, pero no se repite una unidad básica. ¿Ya? No hay una unidad básica o monómero. Entonces, incluso son súper diferentes en su estructura química. Ni siquiera se parecen químicamente. Entonces, es bien difícil definirlos. Y se definen considerando qué es lo que tienen en común. Lo que tienen en común es que son insolubles en solventes polares como el agua. ¿Recuerdan lo que era polar? ¿Recuerdan que tenía un polo positivo, un polo negativo? Ya, entonces son solubles en solventes polares como el agua y son, perdón, insolubles, o sea, no son afines al agua y son solubles en solventes orgánicos como que no son polares, o sea, apolares, como por ejemplo el cloroformo, el éter y el benceno. ¿Ya? Estamos aproximándonos nomás a ver cómo los podríamos definir, porque cuesta mucho. Y están formados por ácidos grasos y glicerol. También vamos a ver que algunos están formados por otras moléculas. Esta sería una clasificación que es más o menos simple de los lípidos. Tenemos como el más chiquitito el ácido graso, después vamos a tener los lípidos saponificables, que son ésteres de ácidos grasos, ya les voy a explicar lo que significa eso, y vamos a tener los lípidos insaponificables, ya les voy a decir lo que es saponificar. Los que son insaponificables no tienen ácidos grasos en su estructura, ¿ya? Los saponificables están hechos de ácidos grasos. Los lípidos saponificables van a ser los acilglicéridos, las ceras, los glicerolípidos y los esfingolípidos. Dentro de los lípidos insaponificables vamos a tener a los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandinas. Cuando hablemos de las prostaglandinas se van a dar cuenta que es una molécula bien extraña, porque no se sabe, por ejemplo, bien cuál es definir su función. Aquí tenemos un lípido saponificable. Vamos a entender primero qué es lo que es saponificar. Cuando un lípido se mezcla con una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, van a tener esta reacción de saponificación. Esto que está aquí a la izquierda, es una grasita, ¿ya? Una grasa. Grasa específicamente llamada triglicérido, que después vamos a aprender cuál es la estructura de esta grasita. Y se mezcla entonces con, en este caso, en el ejemplo, hidróxido de sodio, NaOH. Entonces, aquí estamos reconociendo a la grasita, ya les voy a explicar las partes de la grasita. En este momento solamente hay que saber que esto es una grasa. Lo mezclamos con hidróxido de sodio y se nos va a formar dos cosas, ¿ya? Primero se nos forma esta estructura, esta molécula que se llama glicerol, que tiene 3 carbonos y 3 OHs. ¿Se fijan? 1, 2, 3 carbonos y 1, 2, 3 OHs. Y se nos forma el jabón. A esto se le llama jabón.
¿Qué es el jabón? ¿Por qué el jabón a ustedes les limpia la piel, por ejemplo? ¿Ustedes saben por qué el jabón es capaz de limpiar la piel? Profe, Dime. eso es porque la estructura de o sea, la composición química de los microorganismos que están en la suciedad se ¿Ya? pueden adherir al jabón, porque Muy son similares. ya. Pero te faltó un detalle nomás. Si ustedes se fijan, tiene una larga cadena hidrofóbica, esta cadena que está aquí, ¿no es cierto? Porque recordamos que si una molécula tiene mucho carbono, hidrógeno, es porque se trata de una molécula hidrofóbica, ¿se acuerdan? O apolar. Por lo tanto, repele el agua, o sea, no le gusta el agua. Y nosotros usamos el jabón con el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta zona que es hidrofóbica se adhiere, como muy bien decía, no puedo ver tu nombre, pero como muy bien decía su compañero, se adhiere. Vicente, Vicente me decía que se adhiere a los microorganismos que están en la grasita de nuestra piel. ¿Ya? La parte hidrofóbica entonces se adhiere a la grasita de nuestra piel, que aunque uno tenga la piel seca, igual tiene un poco de grasa. Y ahí entonces están muy bien los microorganismos. Entonces con la parte hidrofóbica se pueden adherir los microorganismos. Ya nosotros nos restregamos, ¿no es cierto?, el jabón para que se adhieran bien. Y de ahí tiene esta parte que, si ustedes se fijan, tiene sodio. El sodio es un ion, ¿no es cierto? Por lo tanto, es polar hidrofílico. Entonces, por esta parte, se adhiere o se engancha, por decirlo de alguna forma, del agua, ¿ya? Y arrastra toda esta suciedad que quedó adherida en la parte hidrofóbica. ¿Dudas sobre esto? ¿Repetimos un poquito o estamos bien? sí, profe, podría repetir un poquito para alcanzar a escribir. Ya, lo voy a tratar de hacer más lentito. Voy a comenzar diciendo que esta molécula que tiene aquí, grande, ¿no es cierto?, que encerré, es una grasa, ¿ya? Esta es una grasa. Específicamente es un triglicérido que yo les voy a enseñar después a reconocer. Y lo estamos mezclando con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Base fuerte. Cuando nosotros hacemos esa mezcla, vamos a obtener el glicerol, que tiene 3 carbonos y 3 OHs. Voy de nuevo. Tenemos la grasita, que está aquí a la izquierda, y la mezclo con hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y como resultado obtengo el glicerol, que es una molécula que tiene 3 carbonos y 3 OHs, por eso se reconoce de inmediato el glicerol, y vamos a tener jabón, el jabón de la grasita, y este jabón tiene una parte hidrofóbica. ¿Cómo lo reconozco? Porque aquí yo estoy viendo que dice CH3, CH2, 14. O sea que se me están repitiendo 14 veces estos carbono hidrógeno.
Por lo tanto, es una molécula que tiene mucho carbono e hidrógeno, o sea, es una molécula apolar o hidrofóbica. ¿Ya? Hidrofóbica. Pero también tiene otra parte donde está el sodio, ¿no es cierto? Y el sodio sabemos que es un ion, cuando lo mezclamos con agüita, es hidrofílico, ¿no es cierto? O sea, es afín al agua. Por lo tanto, la parte hidrofóbica del jabón se adhiere a nuestra grasita, ¿ya? A nuestra grasita de la piel, donde están los microorganismos alojados, ¿ya? O sea, se adhiere a la grasita y a los microorganismos. Siempre hay bacterias en todos lados, por ejemplo, estamos llenos de bacterias, de virus, de diferentes cosas. No se vayan a volver locos por eso, pero estamos llenos de esas cosas. Y vamos a tener la parte que está aquí en el extremo que tiene sodio, que se va a adherir al agua. Entonces, esta parte arrastra a toda esta parte de acá y en el agua se va entonces todos los microorganismos que estaban en nuestra piel. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Bueno, vayan preguntando, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar viendo por qué vimos esta reacción de saponificación. Les voy a explicar. Si una grasa o un aceite, o sea, un lípido, tiene ácidos grasos en su estructura, repito, si un lípido tiene ácido graso en su estructura, cuando ustedes lo mezclen con una base fuerte, se tendría que producir el glicerol y el jabón. ¿Ya? El glicerol y el jabón. Esta reacción de mezclar con un lípido con una base se llama saponificación. ¿Ya? Saponificación. Y esta reacción de saponificación nos permite distinguir un lípido que tiene ácido graso en su estructura de aquel que no lo tiene. Por ejemplo, si ustedes mezclan un terpeno o un esteroide con una base fuerte, no van a obtener el glicerol y el jabón. ¿Ya? Resumiendo, la reacción de saponificación nos permite detectar los lípidos que tienen ácidos grasos. ¿Ya? Y a esos lípidos que tienen ácidos grasos se les llaman lípidos saponificables. Entonces, hemos estado hablando de los lípidos saponificables, ¿no es cierto? Y necesitamos saber, porque dijimos que están hechos de ácido graso, necesitamos saber qué es un ácido graso. Lo primero que hay que empezar es sabiendo qué es un ácido graso. Para que una molécula sea ácido graso, debe cumplir tres requisitos. Tres requisitos, ¿ya? Número 1, larga cadena de carbono-hidrógeno. Lo cumple este y lo cumple este, ¿no es cierto? Ambos tienen harto carbono-hidrógeno. Segundo, número par de carbonos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, número par de carbonos también se cumple. Y el tercer requisito es que en el extremo tiene que haber un grupo carboxilo, que ambos lo cumplen, ¿ya? La diferencia entre el de arriba y el de abajo es que
recordemos que el carbono, esto lo saben muy bien ustedes, puede establecer 4 enlaces simples. Entonces, en la cadena de arriba, sin contar obviamente el ácido carboxílico, solo la cadena, si vemos la cadena, todos son enlaces simples. ¿Ya? Por lo tanto, se dice que está saturada, o sea que el carbono está estableciendo enlaces simples, cada carbono está estableciendo enlaces simples. Les repito, no considerar el carboxilo, ¿ya? Mientras que la insaturada puede tener uno o más dobles enlaces, ¿ya? Esta tiene varios, ¿no es cierto? Es para exagerar, es para que quede claro. Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda hasta acá? Vayan preguntando, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Gracias. Vayan preguntando igual. Ya. En el extremo hay un carboxilo, decía. Ahí está el grupo carbonilo, que nosotros conocíamos, ¿no es cierto? Que era el que tenía el doble enlace con el oxígeno, el carbono, y se le agregó un OH y generó el grupo carboxilo. Y este grupo carboxilo es ácido. ¿Qué quiere decir? Que como es muy polarizado, va a tender a ceder el protón. ¿Ya? O sea, este se le va a tender a ir. Cada vez que el grupo carboxilo entrega el protón, se está comportando como un ácido. ¿Ya? Por eso se llama ácido carboxílico. Repito, cada vez que el ácido carboxílico desprende el protón, se está convirtiendo o comportando, perdón, como ácido. ¿Ya? Esta reacción es reversible. Ahora, un glúcido también tiene carbono e hidrógeno. ¿Se acuerdan? Tiene harto carbono e hidrógeno, pero no tiene dobles enlaces. Un ácido graso saturado, aquí vemos el ácido carboxílico, ¿no es cierto? Y aquí vemos la cadena. Este ácido graso saturado no tiene dobles enlaces. Miren lo que pasa cuando hay una insaturación. Una insaturación se refiere a justamente un doble enlace, insaturación. La molécula se quiebra, ¿ya? La molécula se quiebra. Por lo tanto, si yo tengo ácidos grasos que son solamente saturados, ¿qué va a pasar cuando yo ponga uno al lado del otro? Saturados, son todos rectitos, ¿ya? Y están en un medio acuoso. Si son saturados y rectos, ¿qué pasa cuando tú tienes afinidad con una molécula con otra? Tienden a empaquetarse, o sea, tienden a juntarse. Vamos a ponerlo aquí, empaquetar. Tienden a empaquetarse, o sea, a quedar muy pegaditos uno al lado del otro. ¿Ya? Muy juntitos, así casi sin espacio. Traten de hacer pasar una molécula por aquí. Le va a costar muchísimo porque están muy pegados uno al lado del otro. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo aquí uno rectito, saturado, pero acá le pongo uno insaturado? Y aquí tiene otra insaturación. Acá le pongo otro insaturado y otra insaturación. ¿Ya?
así, etcétera. No se van a empaquetar, no empaquetan. ¿Por qué? Porque aquí va a haber distancias que no van a permitir el empaquetamiento. ¿Ya? Esto significa que si ustedes quieren hacer pasar una molécula por aquí, va a tener más opciones que acá, porque la molécula va a poder recorrer aquí, después ahí, se va a demorar un poquito, pero va a llegar al otro lado. ¿Ya? O sea, esta es esta zona con poca fluidez, no deja pasar cosas. Y esta es una zona con mayor fluidez o con fluidez. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Esto ya lo habían visto? Sí, profe, se entiende. Para no repetirme, porque estoy preocupada de no aburrirlos con esto. Ahora, la membrana está compuesta de fosfolípidos y de otras moléculas lipídicas. Pero los fosfolípidos están hechos de ácidos grasos. O sea, toda esta, si este es el fosfolípido, ¿se acuerdan que uno lo dibujaba así? Toda esta zona que está aquí son ácidos grasos, ¿ya? Sean saturados o insaturados, ¿ya? Son ácidos grasos. Entonces, ¿qué tipo de ácido graso estamos viendo aquí? Fíjense, está rectito. ¿Qué tipo de ácido graso es acá? Saturado. Saturado. Muy bien. Ácido graso, muy bien. Saturado. La fluidez va a variar, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué tipo de ácido graso estamos viendo aquí? Ácido graso insaturado, ¿no es cierto? Porque tiene insaturado porque tiene esos quiebres. ¿Se fijan? Ahí hay un quiebre, ahí hay otro quiebre. Ya. ¿Qué ocurre cuando yo tengo puros ácidos grasos saturados? ¿Qué le pasó a esta membrana? Se empaquetó. Esta no, ¿no es cierto? Esta sigue siendo fluida. Por lo tanto, la membrana, o la membrana plasmática o cualquier otra membrana, va a ser con muy baja permeabilidad y si tiene solo ácidos grasos insaturados, va a tener muy alta permeabilidad. Se fijan que tenemos dos extremos aquí. Dos extremos. La membrana plasmática no tiene ninguno de esos dos extremos. O sea, tiene ácidos grasos insaturados, pero con otras moléculas que le ayudan a regular la excesiva fluidez. ¿Ya? Repito, la membrana entonces plasmática, vamos a usar la plasmática como ejemplo, tiene ácidos grasos insaturados, pero con otras moléculas adicionales que le ayudan a regular su fluidez. ¿Alguien sabe qué molécula le ayuda a regular la fluidez excesiva para que no se nos vuelva loca, ¿no es cierto? Y deje pasar cualquier cosa. ¿Qué El molécula? colesterol, profe. ¿Cuál? El colesterol. Muy bien, el colesterol. Esta mantequilla, esto es mantequilla, es sólida a temperatura ambiente porque tiene solo ácidos grasos saturados, ¿ya? O sea, lípidos saturados. Por lo tanto, al empaquetarse tienden a ponerse más duros y se ve
sólida, ¿no es cierto? Obviamente que si hace calor y estamos a 30 grados se nos va a derretir, pero a temperatura de 25 se va a ver sólida. La cera de abejas también es lípidos saturados. Incluso son muy largas cadenas de carbono e hidrógeno, ¿ya? Largas cadenas carbono-hidrógeno. Y uno insaturado sería el aceite vegetal, donde nosotros encontraríamos una estructura así, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí no hay empaquetamiento, ¿no es cierto? No hay empaquetamiento y la molécula queda fluida a temperatura ambiente. Aquí tenemos varios ácidos grasos que están representados. Aquí está el nombre común, ¿no es cierto? Y aquí está el ácido graso representado. Por ejemplo, el ácido láurico es completamente saturado. ¿Se fijan? El palmítico también es saturado, el esteárico es saturado. Dentro de los ácidos grasos insaturados tenemos el palmitoleico, aquí tiene la insaturación, ¿no es cierto? El oleico, ahí tiene la insaturación. El linoleico, que presenta esa y esa insaturación. El linolénico, etc. De estos se mencionan en muchas partes a estos tres como esenciales para el humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos capaces de sintetizarlo, o sea, de fabricarlo, y tenemos que ingerirlo en la dieta, ¿ya? Tenemos que ingerirlo en la dieta. Bien, ¿ya estamos claros con lo que es un ácido graso? ¿O queda alguna duda? ¿Estamos claros con lo que es un ácido graso, chicos? Todo claro. Todo Sí, claro. Muchas gracias. Pasamos entonces a los acilglicéridos y a las ceras. Los acilglicéridos son lípidos simples, ¿se fijan? Tal como aparece ahí, formados por la esterificación, que es un proceso en donde se hace una reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. Ya se los voy a mostrar eso, un ácido carboxílico y un alcohol. Esa es una reacción de esterificación. Se esterifican moléculas de ácidos grasos que aportan el ácido carboxílico con una molécula de glicerol que va a aportar el alcohol. ¿Ya? El glicerol aporta el alcohol y el ácido graso aporta el ácido carboxílico. Entonces, aquí tenemos un ácido graso, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un ácido graso genérico, por eso tiene una N. Y aquí tenemos el alcohol. En este caso, vemos que esta parte que está aquí, SOH, es específicamente el alcohol, ¿ya? Y en la reacción de esterificación se nos va a formar este acilglicérido, ya este acilglicérido que, como ustedes se pueden dar cuenta, ya no queda con el grupo carboxilo, sino que queda con la cadena R, que pueden ser varios carbonos, con el CH2 y el alcohol va a quedar incorporado aquí, ¿ya? O sea, se va a desprender una molécula de agua. Ya, lo que yo necesito que entiendan es que va a haber una reacción entre el ácido carboxílico del ácido graso y un alcohol, que generalmente es el glicerol. Aquí está más genérico,
está más genérico, pero generalmente es el glicerol, que serían 1, 2, 3 carbonos y 1, 2, 3 OHs, ¿ya? Cada OH es un grupo alcohol. Según el número de ácidos grasos que se van a mezclar con este alcohol, que es el glicerol, van cambiando el nombre. Por ejemplo, los monoglicéridos tienen una molécula de ácido graso, los diglicéridos 2, los triglicéridos 3, ¿ya? Y los triglicéridos son los que comúnmente se llaman grasas. Veamos cómo es un monoglicérido. Aquí tenemos el glicerol. Tiene 1, 2, 3 carbonos y tenía 3 OHs. ¿Se fijan? Tenía 3 OHs. En uno de sus OHs le sacamos el hidrógeno, mientras que el grupo carboxilo del ácido graso va a aportar el OH entero y se va a formar la molécula de agua. Y va a quedar unido este oxígeno con ese carbono que está aquí. ¿Ya? Ese es un monoglicérido. ¿Por qué? Porque es un ácido graso más un glicerol, que es el alcohol. ¿Ya? Representa la forma de almacenamiento de los ácidos grasos en el tejido adiposo. O sea, hay unas células que se llaman adipocitos que están esperando que lleguen los ácidos grasos, pero específicamente en forma de triglicérido. Y puede haber endógeno, que es sintetizado por el hígado, y el exógeno, que es el que ingerimos mediante los alimentos. Ahora, cuando excedemos la cantidad de energía calórica o de alimentos que necesita nuestro cuerpo, el hígado empieza a sintetizar estas grasitas para almacenar la energía, porque el cuerpo no pierde energía. Trata de no perder, trata de ser eficiente. ¿Ya? Ya, algo más les iba a decir acá. Bueno, en los primeros años de edad se ha descubierto que más o menos hasta el primer año de edad, si el bebé es obeso, ¿ya? Generalmente a esa edad se forman los adipocitos. Se forma lo que se llama el stock de adipocitos. Stock de adipocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que después, cuando sea mayor, va a tener muchos adipocitos esperando que le lleguen grasitas. O sea, va a ser más fácil que junte grasa porque ya tiene todo un stock de adipocitos. Por eso hay gente que tiene más facilidad de, bueno, entre otras cosas, porque hay otros factores, que tiene más facilidad de engordar. Tiene mucho stock de adipocitos esperando grasita. Aquí tenemos el triglicérido o triacilglicérido, es lo mismo. Si ustedes se fijan, este es el glicerol, reconozcámoslo, carbono 1, 2, 3. Y si se fijan, aquí se está uniendo con el ácido carboxílico, aquí igual y aquí igual. O sea que para que se forme el triglicérido, tuvieron que desprenderse 3 moléculas de agua. ¿Ya? Y este es el más comúnmente conocido como grasa. Aquí vamos a ver que el fosfolípido tiene solamente 2 cadenas de ácido graso. Y esa leve diferencia hace que uno sea grasa y el otro sea fosfolípido. Los acilglicéridos, cuando se mezclan con una base,
van a producir moléculas de jabón. ¿Qué quiere decir esto? Que están hechos de ácidos grasos, porque cada vez que mezclemos un lípido más una base fuerte y se obtengan ácidos grasos, significa que ese lípido es saponificable y a su vez que está hecho de ácidos grasos. Entonces aquí tenemos el ácido graso y aquí tenemos el alcohol. Aquí teníamos la formación del acilglicérido, que es esta parte. Este es el acilglicérido, ¿no es cierto? Y si lo mezclamos con hidróxido de sodio, se nos forma el jabón y queda aparte el alcohol. O sea, esta es la reacción de saponificación que vimos antes. ¿Se entiende esta reacción o hay alguna duda? Las ceras. Las ceras también son ésteres de ácidos grasos, pero de cadena larga. ¿Qué quiere decir esto de ésteres que están hechos de ácido graso, ¿no es cierto? Que se formaron entonces, ¿se acuerdan de lo que era el éster? Voy a retroceder un poquito con su permiso. Acuérdense que el éster era cuando reaccionaba el ácido carboxílico con un alcohol. Entonces, esta molécula de cera también es un éster, o sea, también es un alcohol con un ácido graso. La diferencia es que tanto el alcohol como el ácido graso van a tener cadena larga, ¿ya? Ambos van a ser súper largos. En general van a ser sólidas e insolubles en agua. Y tiene que ver con la función que realizan. Toda la función que realizan tiene que ver con la impermeabilidad al agua y con que sean firmes. Por ejemplo, están en las plumas, en el pelo, en la piel, en las hojas, encima de las hojas, en la cutícula, en los frutos también encima en la parte cerosa del fruto, etcétera. Aquí les pido que pongan harta atención porque no pude hacer el dibujo más grande. Esto que está aquí, fíjense, larga cadena de carbono-hidrógeno y aquí también larga cadena de carbono-hidrógeno. Aquí tiene el grupo carboxilo, ¿se fijan? Ahí está el grupo carboxilo. Y este que está aquí tenía un OH. Uy, que me quedó feo. Tenía un OH, que era el alcohol, el grupo alcohólico. ¿Ya? Entonces, todo esto que está aquí larguito terminaba aquí en un OH. ¿Ya? Terminaba en un OH. Y todo esto que está acá era el ácido carboxílico. O sea, perdón, el ácido graso y en este extremo el ácido carboxílico. Aquí ya reaccionaron, o sea, aquí ya salió la molécula de agua. Por eso que están unidos, ¿se fijan? Ahí están unidos este carbono con ese oxígeno que era originalmente del ácido carboxílico. ¿Se entiende entonces esta estructura? Esta es la de la cera de abejas. Chicos, ¿se entiende? ¿O hay dudas? Por favor, vayan preguntando, yo no tengo ningún problema. ¿Hay alguna duda? Ya, vamos a descansar un ratito para poder seguir con el otro tema que son los fosfolípidos.